Muy buenas tardes, doctor. Gracias, mucho amable. Antes de que iniciemos propiamente con la presentación de nuestro instructor, les quiero comentar algunos detalles para el mejor aprovechamiento. Obviamente, les vamos a estar pidiendo que tengan sus cámaras activas. A distancia es un poquito difícil a veces, pero sí nos ayuda mucho mantener y conocernos y saber que estamos aquí presentes para sacarle el mayor provecho posible. Es muy importante, quienes no están familiarizados con la plataforma, que conforme se vaya desarrollando la dinámica, la herramienta de Zoom nos permite solicitar la palabra o a través del chat, pudiéramos expresar alguna duda o comentario para poder enriquecer el curso. Creo que la parte más importante es, a final de cuentas, es el intercambio que se genera por parte de sus participaciones, de sus dudas. No hay duda pequeña, no hay duda tonta, todo nos ayuda mucho a enriquecer el proyecto, el curso que estamos ahorita participando. Por eso va a ser muy importante que se den la oportunidad de compartirnos esas dudas, que sin lugar a dudas van a enriquecer mucho el contenido y lo que va a marcar la diferencia de este curso. Y obviamente vamos a tener sesiones grabadas. Preguntaban un poquito con respecto al, al situaciones en las que no podía llegar. Creo que tenemos un participante que apenas se está incorporando porque está fuera de la ciudad. Las sesiones quedan grabadas, obviamente aprovechando esta tecnología de información. Tenemos un horario de lunes a viernes de 5 a 7. Se ha destinado un espacio de aula virtual que ya se les hizo llegar. Si alguien no tuviera esta información, con mucho gusto, coméntenos para que todos tengan las herramientas necesarias. En estos espacios virtuales se va a colocar todo el material, tanto de apoyo, como que pudiera bibliografía que pueda enriquecer las temáticas por aquellos que quisieran profundizar un poquito más. El, los tiempos, vamos a estar, como lo comentaba, de 5 a 7 de lunes a viernes. Vamos a estar con las sesiones, son 12 sesiones para integrar las 24 horas que dura este curso. Y obviamente, pues sí, va a haber situaciones en las que ustedes por alguna razón no pudieran tener la conectividad, pues que tengan la confianza de que se graban las sesiones para que ustedes la puedan retomar, o si quisieran reforzar alguno de los temas que se cubrieron y que quisieran volver a visualizarlo y escucharlo, pues queda a su disposición. El proceso es un poquito en el que se graba, se pasa el archivo y se prepara plataforma, entonces les pedimos un poquito de paciencia, no es inmediato en que queda disponible, pero sí a la brevedad quedan disponibles para que ustedes lo puedan retomar. Y obviamente, pues la presentación ya del curso como tal, para poder entrar en materia. Nuestro instructor es una persona que tiene amplia experiencia, es egresado de nuestro primer curso que tuvimos de administración de condominios hace ya algunos años, y él se ha continuado estudiando y preparando en esta temática. Su perfil del área del licenciado en Derecho, pues obviamente le ha permitido conocer la normatividad, que a final de cuentas es lo que rige y marca el desarrollo de esta importante actividad profesional. Nuestro instructor es el licenciado Francisco Javier Vargas. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la licenciatura en Derecho, como comenté, pero es una persona que se ha desempeñado en el área de administración de condominios, es muy conocedora de la temática. Ha realizado muchas cuestiones de asesorías y apoyos a diversas asociaciones de condóminos y en sí a asociaciones civiles que conforman estos condominios. Y él nos va a estar compartiendo a lo largo de estas sesiones de su experiencia, la mecánica que él por lo generalmente maneja, porque lo hemos visto y hemos atestiguado, es una actividad de mucha interacción. Por eso les digo que aprovechen esta oportunidad que tenemos para enriquecer el curso con sus preguntas. Y pues sin más preámbulos, pues los dejo con el licenciado Francisco Javier Vargas Osuna, que va a ser su instructor por este curso. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Andrés. Muy buenas tardes a todos los compañeros que están aquí en este curso. De entrada, pues como decían ahí los compañeros, les vamos a pedir que abran sus cámaras porque es mejor para podernos interactuar y poder comentar entre nosotros todas las inquietudes que pudiera haber o surgir. Me da mucho gusto que existe el interés por este curso, puesto que dentro de lo que
viene el desarrollo del puerto y a nivel estado se ha venido dando de una manera muy exponencial, un crecimiento muy exponencial que crea una necesidad de tener más conocimiento. Ahora en nuestro puerto ha crecido de tal magnitud que se han dado otras circunstancias que anteriormente ya estaban dadas por sentadas para los que estamos en este tema ya de algunos años a la fecha. Y estos nuevos paradigmas, dijeran los doctos de la materia, nos hacen buscar informarnos y desarrollarnos en nuestra actividad de manera eficiente. Entonces, lo primero que sí me gustaría es que nos presentáramos todos. Ya mi nombre es Francisco Vargas, tengo aproximadamente unos 25 años en este asunto del condominio. Nos especializamos debido a la necesidad que surgió en su momento en el fraccionamiento del CID, donde también somos asesores, y dentro de ese complejo se empezaron a generar condominios internos. La necesidad nos hizo atenderlos y resolver los temas, y al mismo tiempo en el puerto se fueron desarrollando ese tipo de desarrollos condominiales, lo cual nos ha dado esa capacidad de entender su organización y funcionamiento desde el aspecto del desarrollador hasta el aspecto desde el condominio, ¿no? Tiene que ver el administrador y los proveedores. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que existen diferentes conflictos. En el curso 1, para los que estuvieron ahí, para los que no estuvieron ahí, vimos las generalidades, qué marco lo envolvía, cómo se estructuraba el condominio, cómo se establecían las organizaciones internas de proveedores, lo que tenía que ver con la asociación, cómo se estructuraban las asambleas. Algunos tal vez hayan estado en el primer curso, algunos no, pero creo que va a ser muy necesario poder retomar un poquito lo que vimos en el primer curso, porque tiene que ver en cómo vamos a implementarlo en este segundo curso, que tiene que ver con la atención a la problemática. Si ustedes pusieron atención en el temario que se nos hizo llegar, habla mucho de los conflictos que se dan en diferentes áreas, pero tenemos que tener en cuenta, y por lo que veo muchos ya están versados en algunas partes, sobre todo en áreas contables, en otros en áreas jurídicas, mas no sé, necesitaría que entre ustedes me dijeran de en primera instancia cuál es su nombre completo, qué áreas desempeñan en sus áreas de trabajo que están relacionadas con el condominio, para poder saber exactamente qué sector de los condóminos es el que estamos atendiendo, porque tenemos desarrolladores, tenemos administradores, tenemos contadores, tenemos condóminos, incluso me ha tocado tener condóminos que son simplemente gente que habita en los condominios que está interesada en saber cómo funcionan para poder llevar a cabo sus actividades como directivos dentro de las mismas. Así que pues voy a pedirles ahí de favor. Yo más o menos me tomé la libertad de ir tomando nombres aquí, pero no todos están completos. Tengo a uno que se llama Universidad Impulsa. Y no sé su nombre, Universidad Impulsa. Y sí me gustaría para poder interactuar correctamente con usted. Es a nombre de Yolanda Marino. Estoy conectada de mi computadora de escritorio, pero de repente me falla el internet y tengo también aquí mi teléfono. Entonces, sí, es Yolanda Marino, ¿verdad? Es Yolanda Marino y también aparezco con mi nombre porque estoy en el teléfono. Ah, aparece dos veces. Ok. Sí, Universidad Impulsa y Yolanda Marino es la misma. Por si me falla aquí la computadora de escritorio, que el internet se le desconecta. Muy bien. Compañera, ¿y en qué área se desempeña usted? ¿En el área condominial? Estoy como administrador en un condominio. Apenas
voy a cumplir un año en este cargo en la ciudad de Aguascalientes. ¿Sí? Ah, muy bien. Yo no tomé el primer curso, pero mis compañeras sí lo tomaron. Entonces, pues me interesa mucho saber un poquito qué vieron en la primera parte. Sí, claro. Ahí les vamos a apoyar con el material, vamos a tratar de acompañarles un poco del material anterior y un poco de otro material de la poca bibliografía que hemos encontrado que les pueda servir como apoyo para que puedan surgir sus dudas, sus opiniones al respecto, ¿no? Ya entraremos en materia en cada una de las áreas que vamos a hablar. Aquí tengo también a Susana, pero hay dos Susanas, Susana I. Muñoz y Susana Acecas. ¿Quién quiere decirnos, Susana, cuál es su nombre completo y cuál es el área condominial en la que se desempeña? Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Sí, hola, Susana Villarreal es mi nombre, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Ajá. Sí, yo estoy trabajando en Grupo Universal. Ah, ok. Ajá. Propiamente no estoy trabajando dentro de un régimen condominal ni administrando ningún condominio, pero bueno, como bien decían al principio, pues todo tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para lo que se viene aquí en Mazatlán. Entonces, como trabajo también en una constructora, pues también estamos muy, muy ligados a lo que es los condóminos y el régimen condominio. Y al tema desarrollador, me imagino, ¿no? De Por cómo ir estructurando el condominio desde su origen. Muy bien. Así es. Qué bueno, ya para irlos ubicando aquí. Sí, muy bien. Por aquí tenemos a la señorita Carla Magaña, ya tenía el gusto de conocerla. Sí. Mucho gusto, licenciada Carla, qué gusto tenerla aquí. Espero que nos esté escuchando bien, porque por ahí tiene cerrado su micrófono. Sí, tienes que cerrar el tuyo. Por temas de logística, Lick, estamos en la misma oficina ahorita Susana y yo. Entonces yo cerré el micro y el sonido y lo estoy escuchando en el de ella. ¿Sí? No, está muy bien. Y bueno, yo presento Carla Magaña, yo administro la empresa Grupo Universal, nosotros somos desarrolladores de condominio. Y pues la verdad, como ya lo hemos platicado, ¿no? Nos hace falta como empaparnos mucho este tema y cualquier cosa, de hecho te vas a topar por ahí que hay otros 2 compañeros más de la empresa que están en el curso, porque sí queremos saber un poquito más e irnos preparando, ¿no? Para los siguientes proyectos. De acuerdo, Lucia. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo a Amalia Hernández. Amalia Hernández. ¿Dónde está Amalia? ¿Nos escucha? ¿Se oye? Sí, correcto. Ok. Yo también trabajo en Grupo Universal con Carla y Susana y otro compañero más. Soy contadora y pues siempre es bueno tener conocimientos de todo. Entonces somos desarrolladores. Me interesa mucho el tema. A ver qué estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar. No, sirve y hasta puedan diversificarse ahí. Así es. Muy bien. Así es. Lo más que se pueda aprender. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Tenemos aquí a el señor Pano Limón. Señor Pano Limón, creo recordarlo a usted por ahí en Quintas del Mar. No sé si me equivoco. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy bien, señor. Me da mucho gusto tenerlo aquí en el curso. Gracias, gracias. Me cayó la invitación y pues con mucho gusto aprovechar. No. Señor Pano Limón, sabemos que usted administra. Yo soy administrador de aquí del área de las villas, la parte módulo de las villas en Quintas del Mar.
y pues estoy para aprender y mejorar lo que uno está haciendo. Muy bien. Me da mucho gusto tenerlo aquí, señor Pano. Gracias, licenciado. Tengo al señor Oscar Sánchez. Señor Oscar Sánchez, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Sí nos escucha, señor Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Oscar. Lo agarramos en movimiento. Ahí se le cortó un poquito. Se le corta un poquito, señor Sí, Oscar. igual yo trabajo para la constructora Grupo Universo. ¿Ya se escucha? Sí, señor, ya se escucha. Ok. Estoy encargado de cuentas por pagar y pues, como dicen mis compañeras, más que nada, pues Mazatlán está creciendo como desarrollador turístico, hay muchas empresas, mucho turismo, está llegando ya internacionalmente, como en alguna vez se vivió en aquellos tiempos, y pues a darle para poder vender más y más, ¿no? No, y sobre todo tener el conocimiento para saber qué les vendes y cómo les vendes. Y hasta en su momento... ¿Cómo saberle llegar a las personas, no? Sí, saberles qué le estás vendiendo. Porque muchas veces la gente compra y no sabe lo que compró. Y creo que es importante saber lo que vendes para poderlo vender. Así es. Pues bienvenido, señor Oscar Sánchez. Me da un gusto saludarle. Tengo a Anaís. Nada más tengo por nombre Anaís en su imagen, compañero. No sé si me escuche. Que ya no la miro. Anaís. Anaís Osuna. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ahí esta tarde? Muy bien, gracias. Díganos cuál es su área condominial o cuál es el aspecto o el motivo por el cual la tenemos aquí. Mi nombre es Anaís Osuna. Me encuentro yo en lo que es la administración operativa de una torre en acá en la zona norte. Ahí se le cortó un poquito, compañera. ¿En dónde nos dice? Mazatlán, Sinaloa. Sí. En Condominios Escondido Tower. Acá vecino del compañero de Quintas. Sí, ya conozco para allá. Ahí Escondido Tower. Y pues aquí sí nos perdimos ahí lo que es la primera parte del curso, pero aquí estamos para aprender todo lo que se pueda, repasar más que nada lo que uno viene practicando a diario. Sí, claro. Muy bien. Pues y bienvenida. Más ahorita nosotros que ahora tuvimos el fin de semana asamblea general y ahora sí que ya el desarrollador, ya los condóminos pasaron a ser administradores de aquí y dejamos un poquito ya al desarrollador. Sí, y ahí estamos en la transición. Curiosamente es uno de los temas principales que vamos a abordar en este curso número 2 porque se integra lo que vimos en la parte 1, compañeros. En la parte 1 hablábamos estrictamente del régimen de condominio y hacíamos como que algo ya preconcebido, ya existe el condominio, ¿no? El condominio surge desde que se crea y lo hace el desarrollador. Por eso vamos a tocar mucho ese tema porque es muy importante para ese tipo de circunstancias, las transiciones. Pues como se han multiplicado los condominios, se han multiplicado los conflictos entre desarrollador y condominios, y condóminos, mejor dicho. Y cada uno tiene un matiz diferente. De eso vamos a hablar en principio. Ahora sí que vamos a comenzar por el principio, que es cómo se constituye el régimen y cómo se va dando esa transición desde el punto de vista del desarrollador, porque también él forma parte en principio del condominio, hasta cómo se va a recibir a los que se les transmite el dominio de ese condominio.
y qué es lo que hay en medio de todo eso, qué involucra todo eso. Está muy bien. ¿Y cómo armamos las asambleas, compañera Anaís? Porque ahí también es una calamidad. Sí, estructurar las estuvo minutas. de 5 horas. Prácticamente fue pleito, pero sí los condóminos tuvieron mayoría y sí, ahí claro, ahorita anda muy triste y no ido llorando por dónde. No se preocupe, es parte de los gajes de los administradores, principalmente tener que lidiar con todas esas emociones que existen en esos temas. Bueno, vamos a continuar. Genia Burgueño. Genia Burgueño, la tenemos ahí en pantalla congelada. Díganos, Genia, ¿nos escucha? Sí, hola, buenas tardes. Soy Genia Burgueño, trabajo para Excelencia Humana de Culiacán y trabajamos pues cerca de un desarrollador administrando los condominios que entregan, buscando que se genere la comunidad para que sea un lugar que no pierda plusvalía y que genere un mejor nivel de vida para nuestros clientes. Muy bien, sí. Ya tengo el gusto de conocer a algunos de sus compañeros y sí, hacen un trabajo muy encomiable porque pues no hay muchas empresas que se dediquen estrictamente a administrar. Entiendo que ustedes lo hacen exclusivamente dentro de los desarrollos que la empresa crea y construye, pero creo que es una buena labor la que hacen. Pues bienvenida. Culiacán tiene sus matices muy especiales, mi estimada. Ahí sí le puedo decir que es como los sindicatos de camiones. Le dan una interpretación muy peculiar en Culiacán a las leyes. Pero bueno, aquí le vamos a dar las generalidades porque la ley de condóminos es del Estado y esa se aplica igual aquí, en el sur, en el centro y en el norte. Perfecto, gracias. Bienvenida. No sé, a ver, estoy viendo aquí. Que me falta Susana, Gabriela Pereira. Gabriela Pereira. Active su micrófono, Gabriela, no la escuchamos. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Gaby Pereira, represento a la empresa de CISEN. Tengo ya 7 años en el ramo inmobiliario y ahorita entramos en el rama de las torres verticales en telecomunicaciones, en la administración de propiedades, en las ventas. Y me llama mucho la atención este curso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos encaminados hacia ese ramo, que claro, lo hacemos muy poco porque la verdad son dolores de cabeza. Para mí son dolores de cabeza las administraciones y más cuando las compartes con otros asesores, entre comillas. Así es. Hay mucha desinformación, estamos de acuerdo. Así es. Sí, pues bienvenida, no esperemos. Que hay. ¿Perdón? No, bienvenida, digo, espero que este curso sirva mucho para que puedas tener una visión más clara y a todos de qué es el condominio y cómo se administra y cuáles son los problemas que tiene, cuáles son las posibles soluciones y que no es el monstruo, sino que hay que saberlo torear nada más. Pero y yo creo que está un poquito más, yo creo que está un poco también desinformado porque yo que me dedico a las ventas de torres, lo primero que también le dicen a toda la gente que es una inversión inmediata y no le platican bien todo lo que conlleva la administración y el desgaste también de su propiedad. Sí, más que nada es no tener el conocimiento previo de lo que vendes, es lo que comentábamos hace un rato. Pues, ¿qué le vendo? Pues sí, cree que compra una casa, ¿no? Compra una obligación y un derecho.
pero no sabemos hasta dónde llegan hasta que nosotros empezamos a leer y ahí es donde nos damos verdaderamente cuenta de qué compramos o qué vendimos. Así y cuando ahí administras, asesora a un vendedor. Sí, y cuando administras, pues es todavía más exigente porque requieres tener el conocimiento. No basta con pagarle al proveedor y que haga su trabajo, sino tiene que ver otras habilidades que, pues este curso se trata de dar ese kit de herramientas para que puedas utilizar en el ámbito desarrollador, en el ámbito administrador y en el ámbito condominial, como un dueño de un departamento o casa. Así de eso es. se trata este curso. Bueno, esta es la parte 2, pero bueno, querámoslo o no, vamos a ver la parte 1 porque forzosamente tiene que ver sobre las estructuras que vimos en el curso 1. Aquí ya vamos a entrar en otros detalles que a lo mejor no vimos, pero que en este sí vamos a ver, que son los detalles que ocurren en cada uno de los procesos de administración, de desarrollo y de organización dentro de los condominios. Muy bien. Perfecto. Muy bienvenida y pues espero que sea de mucha utilidad. Ana Paola, no sé si esté por ahí. Sí, aquí estoy, Francisco. ¿Me escuchan? Sí, le escucho muy bien, Ana Paola. Hola, Francisco. Mi nombre es Ana Paola Diarte. Estoy trabajando, bueno, administrando lo que es la Asociación de Condóminos El Cielo Residencial. Estamos acá en Cerritos, frente a Quintas del Mar. Entonces, estamos en este lado administrando la asociación. Trabajo para la empresa Masatmi, ¿no? Tengo un equipo, un apoyo fuerte. No estoy sola administrando, sino que tengo un apoyo de personas de recursos humanos, de ingenieros, de equipo completo, ¿no? No estuve con ustedes en el curso 1, obviamente me imagino que involucra todo lo que fue la ley, todo lo que tenemos que saber de la ley de Sinaloa. Lo vamos a retomar. Así es, entonces, pues estoy en el ojo del huracán, estoy exactamente en el medio, junto con el desarrollador, junto con los condóminos, con el comité de vigilancia, con los proveedores, con CICELSE, con muchos, o sea, tengo muchos ejemplos, tengo mucho para compartir. Todos tenemos ejemplos de eso, no se preocupe, ahorita vamos a ver su tema, porque también conozco la problemática de esta área, así que pues, no se preocupe. Y pues acá estamos, Vamos a tratar de resolver todas las dudas posibles y darles todas las herramientas posibles para que este curso no solo se trata de obtener un conocimiento, porque evidentemente el conocimiento no tiene ningún sustento si no tiene una aplicación práctica. Correcto. Y desde el primer curso, uno de los objetivos principales, y lo digo por la experiencia que tuve al tener mi curso yo dentro de este curso, es ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando venimos a un curso? Y lo que buscamos es tener un conocimiento, sí, pero saber que ese conocimiento nos va a servir para resolver los problemas que conllevan el área a la que venimos, que es el condominio. Entonces, cada uno, desde nuestra perspectiva, tenemos un problema muy particular, desde el vendedor, el desarrollador, el condomino, el administrador, incluso los proveedores mismos deberían de estar en estos cursos porque pues a veces los guardias de seguridad no saben ni a lo que van, creen que van a una bodega a cuidar como veladores y cosas por el estilo. Y no es así, tienen que tener esa capacitación de a qué van a un condominio, porque no lo van a pararse, van a hacer cumplir normas y tienen que tener la idea de cómo se aplican y de dónde vienen, quién es su superior jerárquico, porque al final del día creen que es su supervisor y no, tienen otro supervisor jerárquico. Entonces ahí incluso hay una confusión a la hora de a quién le rinden cuentas. Bienvenida, Ana Paola, espero que sea de utilidad este curso. Espero que sí lo sea. Tenemos a Susana I. Muñoz. Susana I. Muñoz. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Susana. Sí, le escuchamos bien. Muy ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto. Mi nombre es Susana Muñoz. Mucho gusto. Soy Susana Muñoz, gerente en Paraíso 2 Costa Bonita.
Desgraciadamente no me tocó estar en el primer curso, pero pues me da gusto que se vaya a retomar temas del primer curso y pues más que lista para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Costa Bonita. También tuvimos el gusto de andar por ahí, Susana. Y también sé que es uno de los más organizados porque el tipo de condomino que ahí habita es más consciente del régimen por su naturaleza. Sí, mucho extranjero. Recuerdo entre ellos a la señora Zimmerman, si no mal recuerdo. Correcto, el nivel de exigencia. Así es. Lo bueno de tener el idioma, y esto es para todos los compañeros, lo bueno de manejar el idioma inglés consiste en que nuestro mercado se amplía cuando tenemos otras habilidades. No basta tener el conocimiento condominial o de administrar o de organizar, sino también tener otras herramientas de comunicación, porque hay mucho extranjero por la naturaleza del puerto que requiere de estar informado, de saber cómo funcionan las leyes, de saber cómo funciona el condominio, de cuáles son las reglas del condominio. Y la mayoría de los que se dedican a esto en esas áreas, pues son autodidactas e incluso tienen años haciéndolo de esa manera porque así les funciona, pues. O sea, les funciona así porque el condominio no es conflictivo. Si tú le pides que se descompone algo, te lo da. Pero pídeselo a un mexicano y verás que la cosa cambia. Ahí ya te piden que en qué acta está el acuerdo y todo ese asunto, pues ya le hacen hasta el abogado ahí. ¿O no es así, señor Enrique Alcaraz? ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto verlo. Bienvenida, compañera. Muchas gracias. Susana. Señor Alcaraz, bienvenido. Me da mucho gusto saludarle. Qué bueno verlo por acá. Tengo entendido que hay más compañeros con usted por ahí. Sí, aquí están los compañeros. Mire, qué bien. Me da mucho gusto. Es una clase colectiva ahí. Así es. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Enrique Alcaraz Rendón. Tenemos aquí un despacho de abogados. Como bien lo dices, me acompañan aquí unos compañeros de la oficina. Tenemos el despacho que se llama 222 Abogados Rendón y Asociados. Nos invitaron aquí, pues más que nada, pues como usted bien lo sabe, licenciado, me tocó llegar a vivir a un lugar privado y pues derivado a que dice, no, pues el abogado, que sea el presidente, y ahí me enredaron. Yo no tenía muchas nociones en relación a los condominios porque la materia que manejábamos era diferente. Derivado a que me tocó estar de presidente casi 2 años, pues me di cuenta de todas las problemáticas, me puse a leer la ley de régimen condominio y últimamente pues me ha tocado como abogados externos estar ahí con Grupo Universal, que es una de las desarrolladoras más importantes aquí en Mazatlán, y pues también pues hay muchas veces que nos consultan otras empresas también y pues no quisimos perder la oportunidad de aprender un poco más en relación a la cuestión de los condominios y ver las experiencias de cada uno porque estoy viendo que la mayoría son administradores. Nosotros no somos administradores, pero sí queremos tener los conocimientos en esta materia. Buenas tardes a todos y a sus órdenes. Muy bien, licenciado. Volverá usted. En el tema de condominios es importantísimo o es necesaria la participación de más jurisconsultos, porque al margen de que podamos leer el régimen de condominio, al margen de que podamos saber de las problemáticas, tenemos que tener claro como abogados cómo asesorar a las personas en los conflictos intervecinales, hasta dónde es nuestro alcance. Y a veces tenemos las respuestas ahí, no las damos porque ignoramos que existen otro tipo de reglamentaciones o cómo se mezclan unas con las otras. Y ahí es donde nosotros entramos a despejarle las dudas a los condóminos, a los administradores o a los desarrolladores en su caso. Pero la idea de que existan más personas con el conocimiento del condominio, más hoy que Mazatlán se encuentra casi yo diría que el grueso de la población ya es condominial.
Ya, oye, si no está al 50%, yo creo que está arriba de eso, porque un sector muy grande ya se hizo condominial. Esa es la tendencia. Y considero que debe de regularse por los volúmenes tan grandes de condominios, de desarrollos tan grandes, como lo hace el Distrito Federal cuando establece un límite. Para constituir un régimen de condominio establece un límite porque eso tiene que ver con los servicios públicos. Entonces, esa es materia jurídica e incluso de legislación. Pero hay muchos temas que abordar en temas condominiales y que van a ayudar mucho en el desarrollo del puerto, de la ciudad y de sus ciudadanos. El Estado depende del ordenamiento y yo creo que es necesario la intervención de más gentes que tengan ese perfil jurídico que permitan ayudar a tener mejores reglas y leyes para un mejor funcionamiento de las estructuras que se están creando actualmente. Muy importante su participación, licenciado. Bienvenido. Gracias. Gracias. Amalia Hernández. Amalia Hernández. Sí, dígame. Ya participó Amalia, ¿ah? Sí, ya. Valeria. De Grupo Universal. De Grupo Universal. Sí. Ok. Es Valeria Ramírez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Valeria Ramírez. Soy encargada de recursos humanos de la empresa de Más Administración. Administradora de condominios de varios, de dos personas aquí en el curso, que sería Ana Paola del Cielo y Susana Muñoz de Paraíso Costa Bonita 2. Igual tenemos Paraíso Costa Bonita 1, Costa Bonita, Quintas del Mar 1, Soles, Camino al Mar, Ocean Palms y 2 plazas comerciales. Al igual de estar de encargada de recursos humanos, soy encargada de las 2 plazas comerciales, que es Plaza Atlántica y Plaza Náutica. Ya sé quiénes son ustedes, compañeros. Me da gusto. Y esos meros somos. Esos meros, me da mucho gusto. Salúdeme al señor por ahí, ¿no? Muy bien, de su parte. Bienvenidos, espero que sea de utilidad. Yo ya he visto más o menos cómo se desenvuelven. Creo que son muy profesionales en lo que hacen. Pues atendemos al cliente en lo que nos pide, hasta ahí lo entiendo yo. Y pues bien hecho, bien hecho. Muchas gracias, aquí estoy a sus órdenes. Bienvenida. A ver, no sé si me haya faltado alguien, compañeros. Según yo, ya estamos todos. No sé, por ahí, si haya alguien que no haya mencionado, yo me basé en la imagen. Lo importante de este ejercicio es que nos conozcamos todos, sepamos quiénes somos y podamos intercambiar puntos de vista. Entiendo, claro, que cada uno tiene ciertas necesidades específicas sobre lo que viene al curso, pero tendremos que entender que las herramientas que aquí se van a proporcionar son para que cada uno le demos esa aplicación en lo particular. Como primera regla que tenemos, llámese desarrollador, llámese condómino, llámese administrador, llámese abogado, llámese quien sea que tenga que ver con el condominio, lo que rige el condominio en primera instancia es la Ley de Régimen de Condominios de Inmuebles para el Estado de Sinaloa. Casi todos lo sabemos, pero muy pocos sabemos leerlo o interpretarlo adecuadamente. Algunos lo ponemos como la ley mayor, otros lo ponemos como supletoria cuando tiene que decirlo el reglamento, y es una combinación de ambas, ¿no? Nuestras constitutivas, nuestros estatutos, nuestros reglamentos, son los contratos de origen con los que se compra y son los primeros en ejecutarse. Evidentemente, todos los regímenes de condominios están basados en la ley de régimen, es decir, que sus contenidos, cuando se realizan estos, ya sea por un notario o por alguna empresa que mandó con un notario a elaborarlos, tienen ese carácter que es adherente a nuestra ley del Estado. En algunos casos, en el caso de algunos desarrolladores, porque el tema que nos atañe en esta sesión es el desarrollador, algunos desarrolladores tienden a
a traernos algunos formatos de otros estados, porque son desarrolladores que vienen de otros estados a nuestro estado y evidentemente traen esos formatos ya que llevaron a cabo en Jalisco, por ejemplo. Y Jalisco tiene una ley de condominios muy específica, como la pudiera tener la de Aguascalientes, porque por ahí nos decía una compañera que ella está en esa zona de Aguascalientes. Y por ahí tenemos otro que dice que es de Culiacán. Entonces ahí ustedes en lo particular tienen que revisar su ley de régimen de condominio del estado en el que van a poner en práctica estos ejercicios. Genéricamente, incluso en Latinoamérica, son muy similares, pero de estado a estado sí varía. De ahí que el desarrollador, al momento de crear un proyecto y constituir un régimen de condominio, deberá tomar en cuenta como primer regla, digámoslo así, que es la ley que rige al estado donde va a ser su desarrollo. Para evitar muchas veces esas cláusulas extrañas que no le hayas entendimiento y que no sabe de dónde surgió o en qué está sustentada y luego no hayas cómo aplicarla en la vida práctica del condominio. Entonces, ahí un caso muy particular y sonado fue el Real del Valle. Real del Valle, pues es una empresa que viene de fuera, constituye un régimen de condominio, trae un formato muy específico de Jalisco, e incluso cuando el notario hace la adaptación, ahí por ahí se le va, y dice, de acuerdo a la ley condominial del estado de Jalisco, por ahí se le fue en una escritura, y le digo porque también no las leímos. Entonces sí es muy importante esta parte de que lo que nos rige es el régimen de condominio. Vamos a iniciar por comentarles, ya para entrar más en materia. Ya sabemos que un condominio se constituye cuando una empresa decide hacer un desarrollo con esas características. Ya sabemos que tiene que acudir al régimen de condominio. Pero, ¿cuál es el primer problema? Y no es para todos la pregunta, sino para aquellos que la están viviendo. En el caso de los que ya tomaron los condominios entregados o ya caminados de varios años, como el caso de Pano Limón, como en el caso de algunos otros que ya tienen muchos años, Costa Bonita, por ejemplo, ya tiene varios años circulando así. Pero en los casos que, por ejemplo, se están dando recientemente, ¿qué es lo primero que se va a hacer como desarrollador? O sea, ¿cuál es el primer o las primeras acciones que tiene que realizar? Aparte de constituir la escritura, dividir el condominio, claro, ¿no? Pues el permiso de construcción, todo lo que conlleva. Pero ¿qué tiene que tomar en cuenta de acuerdo a lo que hemos comentado? ¿Cuáles son los primeros conflictos que tiene al constituir el condominio, el desarrollador? ¿Cuáles creen ustedes que sean de los primeros problemas que surgen al constituir la escritura con la que va a comercializar? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? Y digo, más de uno va a tener la respuesta, pero a lo mejor no la ubica. Muchos la podemos tener incluso, pero me gustaría que ustedes me dijeran cómo, sobre todo con aquellos que trabajan en desarrollo. Esta parte va dedicada más al desarrollador. ¿Qué tiene que hacer el desarrollador para evitar una serie de problemas estructurales, una serie de problemas de organización, una serie de problemas de transición? Porque ahí es donde se dan los problemas. Me gustaría saber si alguien nos pudiera aportar algo al respecto desde su experiencia. Yo no les pido conocimiento pleno. Todos pasamos por un problema similar cuando trabajamos con un desarrollador y sabemos que o ignorábamos que era un problema hasta en tanto no lo llevamos a la práctica. Pero ya una vez en la práctica ya sabemos dónde estuvo el error al constituir el régimen. ¿Alguien que nos pueda dar un ejemplo de eso?
sería dejar todo claro y también sería a ver hasta dónde va a llegar su involucramiento. Sí, así es. Uno de los principales objetivos de constituir un régimen es que vas a establecer cuáles van a ser las divisiones, cuáles van a ser las áreas comunes, cuáles van a ser sus amenidades, cuáles van a ser sus derechos como condómino. Y eso, cuando se constituye, debe de quedar... Que realmente sea lo que está, vendes lo que te están comprando, ¿no? Oscar, ¿cómo dijo? Depende de lo que se está mostrando. Se nos cortó ahí, compañero Oscar. Sí, lo principal es, a la hora de escriturar, el desarrollador tiene que tomar en cuenta qué es lo que quiere vender. ¿Qué es lo que quiere vender? Muchos estructuramos el proyecto, muchos desarrolladores estructuran el proyecto, pero no tienen claro qué es lo que quieren vender. En principio, vuelvo a poner el tema de Real del Valle para no meterme, a veces algo es cosa juzgada, ya está circulando, cada quien opera como puede y quiere ahí. Pero el tema es que unos cotos fueron desarrollados dentro de un condominio maestro, ahorita ya veremos eso, para vender solamente lotes. Otros fueron únicamente para vender casas. Entonces, desde ahí, el desarrollador ya estructuró su régimen y cómo va a hacerlo a futuro. Después, o mejor dicho, los últimos desarrolladores ya han hecho una variación. Ya venden la urbanización y después venden la construcción de la casa habitación. Como dos ventas, ¿no? Te vendo el terreno o te lo vendo con todo y casa. Pero ya viene en el régimen qué es lo común, que es si va a tener alberca, gimnasio, salón de eventos. Sí, entonces ya viene todo ahí. ¿Qué va a tener el que construya o el que compre ya la casa construida? Pero desde ahí el desarrollador debe de ir estructurando con su notario o quien tenga el proyecto todas las reglas a seguir y las tiene que implementar desde que inicia el proyecto, es decir, desde que comercializa el proyecto. Allí debe de plasmar cómo va a llevarse a cabo el mantenimiento de dichas áreas, ¿sí? Porque luego se dan las condiciones, ¿no? Pero ahorita de entrada tendría que evitar conflictos futuros al establecer que una vez terminado el proyecto común, todo el que adquiera va a tener la obligación desde el momento que adquiera a iniciar su pago de mantenimiento, para que conforme él vaya comercializando se vaya deslindando de esa responsabilidad y no se le vuelva una carga posterior, porque regularmente eso es ahí donde se le genera el conflicto al desarrollador, cuando ya se vuelve una carga para Se quedó congelado. Para él. Vamos a dar unos momentos para ver si se restablece la comunicación. Como desarrollador, Se quedó congelado un poquito su... ya te puedas deslindar sin ningún conflicto. Dudas, vamos a empezar. La verdad que yo soy un poquito nuevo en esto de las tecnologías. Voy a hacer un ejercicio, pero no sé si me salga muy bien ahí. Pero sí me gustaría que los que tienen que ver con desarrollo, ¿cuáles son los principales obstáculos que encuentran al desarrollar, al crear, al constituir
¿Qué es lo que tienen que observar? Esa es mi pregunta para los que tienen que ver con los desarrolladores. Para ustedes, ¿cuáles son las principales zonas de conflicto o de dónde devienen o dónde debieron haber corregido cuando se constituyó el régimen de condominio? ¿Alguien que nos quiera comentar algo? ¿Nadie, compañeros? ¿Alguien? Ok. ¿Qué es lo que vemos en un desarrollo como constructor? Tenemos el caso de los grandes problemas, y no solamente del desarrollador, sino también de los condominios que compran. Cuando tú comercializas el condominio, lo comercializas porque es una inversión que vas a tener para rentar. Muchas de las ventas es el principal activo que muestras al cliente cuando tú le dices, ¿sabes qué? Te vendo este proyecto, tiene todas estas características y es una buena inversión porque tiene plusvalía para la renta turística. Y es uno de los principales problemas que tenemos en los condominios, la renta turística, la renta por eventos. ¿Qué es lo primero que debería estructurar ya con esta experiencia adquirida? Pues sabes que dentro de los estatutos del régimen de condominio, del acta constitutiva del régimen de condominio, ya establecer condiciones, porque pues sí dice que es de uso habitacional, sí dice que es unifamiliar, pero pues también el Código Civil nos dice que podemos rentar, incluso la ley de régimen de condominio dice que podemos rentar. Entonces, ahí tenemos que ya ir afinando desde que se constituye como desarrollador, cómo ir corrigiendo esas posibles situaciones de conflicto. Pero estoy hablando desde la perspectiva del desarrollador. Ahorita vamos a verlo con lo que ya tenemos desde la perspectiva del administrador y desde la perspectiva desde el condómino, porque son perspectivas totalmente diferentes. En el caso de cuando no viene estructurado de origen el desarrollador, el tema de los arrendamientos, el administrador se las ve complicadas porque tiene un pleito entre el bloque de rentista y el bloque administrativo, del que vive el residente permanente. Entonces, como administrador tienes al residente permanente y al residente que se dedica únicamente a la renta vacacional. Entonces, tú tienes que tener ya bien claro cómo vas a atacar ese sector. Pero si tuvieras ya desde la constitutiva una observación al respecto de cuáles van a ser los criterios para implementar reglamentaciones en términos de arrendamiento, lo único que nos dice la ley de condominio y los estatutos de algunos es que el arrendatario será responsable igual que el propietario de los daños que ocasione dentro del condominio. Hasta ahí llega, no va más allá. Pero el condominio no tiene problema con eso. El problema lo tiene cuando cada 3 días tienes 20 gentes, 10 casas, 15 casas que se dedican a eso. Entonces ahí es donde empieza el conflicto. Este tipo de situaciones se puede prevenir si desde el origen el desarrollador ya prevé todas estas situaciones. Por eso hay... ¿Quién nos puede decir de los temas que vimos en el curso 1 cuántos tipos de condominios existen? La mayoría no vino. Tenemos los habitacionales, los comerciales y los mixtos. Entonces, si fueran comerciales, pues fueran locales de ropa, de zapatos y esto. Si fueran habitacionales, serían casas. Pero, ¿en qué se convierte una casa que vendiste para uso vacacional, por ejemplo? Yo recién leía el tema de la ley de condominios del Distrito Federal, donde viene lo de la PROSOC y todo eso del procurador condominial.
por parte del Estado, que establece como condición que le digas para constituir un condominio, fíjense bien, para constituir el condominio, tienes como condición decirle cuántos condominios vas a hacer. Te dice, tienes un límite de tantos. ¿Cuántos para residencia permanente y cuántos para residencia de renta? Y te lo pide para poder decir, vas a constituirlo con estas características, con estas limitantes que ya establece la misma ley de condominios de la Ciudad de México. Por eso ya regulan desde el principio la constitución de un régimen en condominio. En Sinaloa no. En Sinaloa nada más llega el constructor, dice son tantas casas, tienen tantas áreas y les toca tanto. Y van a planeación y pues ya ni les cuento lo que ocurre ahí, ¿no? Pues es el que le da permiso y ahí ya se vuelve otra situación donde planeación tiene ciertas condiciones para poder autorizarte un proyecto y pues no tiene las condiciones, pero te lo autoriza. Pero el asunto no termina ahí, pues el asunto es que no tiene materia para regular ese tipo de situaciones. Planeación debería ser nuestra procurador condominial, porque él tiene un área de fraccionamientos, dicen, que ahora le llaman condominios, un área de condominios, un área de fraccionamientos, que en realidad es un cuartito de 2 metros o menos, por 3, yo creo, a lo mucho. Y por allá amontonados tienen todas las carpetas de los condominios en Mazatlán. Pero el tema no es ese, lo grave está en que no regula nada, pues. Sí, y cuando la ley de régimen de condominio establece su participación, o sea, establece la participación del ayuntamiento, del municipio y del Estado en la supervisión y creación de los desarrollos condominiales. Lo podemos ver en la ley de condominios. Como, no sé si usted la tenga en la mano, voy a tratar de ponerla por ahí. Y hay un artículo en particular que habla de eso precisamente. A ver, compañeros. Enrique quiere hacer un comentario, pidió la palabra. Sí, adelante, compañero. Buenas tardes. Bueno, hace rato ya pedí la voz, licenciado Vargas. Cuando estabas comentando los problemas en la cuestión de los regímenes en condominio, uno de los problemas y que me tocó en lo personal ahorita estar ahí viviendo es en relación a cuando son desarrolladoras ya muy grandes y lo que les interesa más que nada es vender casas y todo. Entonces, el problema también, yo creo, del desarrollador es de que se le tenga que dar un curso bien al vendedor, porque hay muchas personas que no les informan bien de cuáles son las obligaciones, los derechos al llegar a vivir a un régimen en condominio. Entonces, lo que quiere el vendedor es vender y pues hay personas que llegan a un régimen en condominio y se creen que están todavía en una colonia o algo, que no quieren respetar nada, porque muchas de las veces ni siquiera les informaron. Entonces, yo creo que también ahí, en cuestiones de desarrollo, pues sí, informar, que se les haga bien del conocimiento a las personas. Es mi participación. Muy bien, y de hecho estoy anotando las participaciones, compañeros, porque estoy aquí, pues va a ser muy complicado hacernos examen porque tenemos muchas actividades y yo creo que las participaciones para mí van a contar mucho. Sí, efectivamente, licenciado, ciertamente la capacitación de decir qué te voy a vender y cuáles son las condiciones es muy importante. Estamos hablando desde la perspectiva del desarrollador. Desde la perspectiva del desarrollador, en cómo constituye el régimen de condominio. Desde la perspectiva del desarrollador, ¿qué debería contener su desarrollo al momento de constituir su escritura pública? Para evitar problemas como los que mencionábamos. Pero sí, efectivamente, al momento de comercializar y una vez constituida la escritura pública que
avala al régimen de condominio, debería decirle a sus promotores, pues, qué es lo que está vendiendo, ¿no? ¿Cómo lo está vendiendo? Pero si toma usted en cuenta que no le va, como dicen por ahí, no tiene conocimiento de lo que es el régimen, pues va a ser muy complicado. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le va a explicar a alguien que no la hizo porque la mandó a hacer al vendedor que tampoco le interesa saber cómo está? Él lo que quiere venderle es que está la alberca bonita, la casa está grandota y tiene bonito diseño. Y tiene plusvalía y la puede rentar porque mira qué albercota. ¿Sí? A ese no le interesa si tiene que pagar cuota de mantenimiento, si tiene que guardar las reglas de que se tienen que enjuagar antes de meterse a la alberca, si tiene que registrarse al entrar sus visitas, o sea, si no le explica todo eso, ¿qué está comprando? ¿Cómo funciona el condominio? Mucha gente no viene de condominio, mucha gente sí, pero la realidad es que las primeras generaciones no venían de condominio. Y se encontraron con una nueva normatividad de formas de vivir. Y teníamos al amigo que quería hacer lo mismo que hacía en la colonia, pues, y ahí estás, el administrador está haciéndole ahí al espartano con la espada y el escudo. Cálmate, tranquilo, así no es. Y es complicado, pues, porque nadie le explicó que cuando compró tenía reglas. Incluso hoy en día, quienes compran en departamentos, en las torres, me ha tocado ir a ver, por ejemplo, a algunas torres donde no sabían que tenían reglas de cierta naturaleza. Digo, pero ¿cómo no? Pues sí, pero es que a mí nunca me dijeron, pero es que usted cuando compró ahí venía en su escritura. Pero pues este es un tema, no es un tema nuevo, esto es algo que vimos desde el otro curso al respecto de lee lo que compras. ¿Qué es lo primero que le pedimos a los participantes del curso anterior? Y la próxima clase me lo va a explicar para ver desde su perspectiva qué es lo que entendió por su régimen de condominio ahí. En el caso de los que vienen de la misma empresa desarrolladora, pues tienen más, tienen de dulce, de chile y de manteca, o sea, pueden escoger el que quieran y decir, ¿sabes qué? Yo leí el de tal lugar y le entendí así funciona. ¿Y qué les voy a pedir? Eso, les voy a volver a pedir eso, para que vean desde el principio cómo se estructura el régimen de condominio. Y verán que tiene mucho parecido, como lo vamos a ver en su momento, con la ley de régimen de condominio del Estado en sus disposiciones internas. Pero lo principal es saber cómo funciona tu condominio, para saber si en verdad estás entendiendo cómo interpretar esa ley. Tenemos el ejemplo de los condominios maestros, caso de Quintas del Mar, por ejemplo. Ya me voy a salir un poquito de Real del Valle. Quintas del Mar tiene 3 áreas con áreas comunes, las 3. Y cada una tiene sus propias áreas comunes. Son 4, licenciado. Son 4, sí, con el estacionamiento. El área de conflicto, vamos a llamarle así. Sí, pero fíjense bien, ese desarrollo, originalmente, si tú lo lees, pues es un condominio maestro que no tiene más confusión, que pues son 2 edificios, unas villas y un área que supuestamente iba a ser de locales comerciales. Finalmente quedó inconcluso, no lo terminaron y lo compró un desarrollador. El desarrollador o los bancos remataron las villas, otros compraron el edificio completo, otros pues se mantuvo circulando como Dios le dio a entender ahí, porque eran todos americanos y pues como se mantenía ahí, por dinero no es problema. Pero el problema es cuando tienes que hablar de las áreas comunes de los 3. Si leemos el régimen, pues nos dice que está muy sencillito y está fácil, pero no es así, porque estás lidiando con una serie de protocolos que hay que llevar a cabo para que tengan validez los acuerdos para todos.
Por eso les digo, es muy importante primero conocer nuestro régimen de condominio para ver cuáles son las formas de operación de él y para que todas las entidades que lo involucren estén obligadas. Esa es la primera obligación de cualquiera. Del desarrollador, pues mire, si yo fuera desarrollador, a mí no me interesa. A saber que ahí está el dinero, constrúyame y hágame el estatuto y a mí no me interesa que me compre, que le haga como pueda. Pero no es así. La realidad es que sí deberías de saberlo porque en eso versa el éxito de tu proyecto. El éxito de tu proyecto radica en cómo lo vas a estructurar para que lo puedas comercializar y que el resultado del comprador final sea sustentable y que seas un ejemplo de proyecto, por ejemplo. Para que digan, no, pues yo sí voy a comprarle a Impulsa, por ejemplo, porque sus proyectos son buenos, son sustentables. Yo puedo entrarle a la operación como condómino dentro de un comité directivo y puedo contratar los servicios administrativos para llevarlo a cabo porque está bien estructurado, bien organizado, bien constituido. Esta parte del curso radica en eso, en entender esa parte. Estoy terminando con algunos materiales que quiero hacerles llegar y algunas leyes e informaciones que también creo que forman parte de esto. Licenciado. Mande usted. ¿Y no es aquí que realmente la ley de régimen de condominio se ha quedado un poco desactualizada con las necesidades de los tiempos? Porque esta ley viene del 92, ¿no? Por ahí. Del 70. Sí, fue la última reforma. No. Pero, sí. Porque, por ejemplo, la renta vacacional es algo que ha explotado, pues, no sé, 5 años para acá, ¿no? Realmente no existía hace 30 años una problemática con alguien que rentaba su casa para vacacionar, porque pues a lo mejor era 1 o 2 por ahí que lo hacían, ¿no? Pero hoy en día hay fraccionamientos que, pues, como tú dices, el 50% está como renta, ¿no? Y eso ha generado situaciones conflictivas. Pero es porque yo creo que hace 30 años pues, no se previó eso, no hace 20 años cuando se hacían esos desarrollos. Hoy en día algunos a lo mejor ya lo están incluyendo, ¿no? Muy de acuerdo. Participación de Gabriela. Sí, muy de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Cómo dice? No le escucho. No le escucho, Gabriela levantó la mano. A ver, Gabriela, adelante. Sobre el tema este que estás diciendo, es bien importante porque hay fraccionamientos en donde, como tú dices, se vendieron lotes residenciales, que se armaron casas de hasta 6 hasta 10 millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que la gente dice, ¿cómo es posible que yo haya hecho mi patrimonio cuando tengo de vecino a una casa que llegan camiones y meten hasta 25 personas ahí? O sea, y las áreas comunes que tenemos, o sea, yo no puedo ir a la alberca porque siempre está lleno. No puedo ir para acá porque siempre está lleno. El mismo fraccionamiento también se convierte en una mafia propia. Así es, porque tenemos de los dos. Y esto da una bien baja. Sí, por eso digo que, miren, sí, muy bien, o sea, y totalmente de acuerdo con ambos. Creo que la ley sí se ha desfasado en muchos aspectos, porque la ha rebasado los desarrollos. Mire, pero no es un tema generalizado. Pues no estamos hablando de que existe el problema de condominios de renta vacacional en la ciudad de Culiacán, por ejemplo, porque vas a ir a la alberca, no vas a ir a la playa. Aquí tienes la ventaja de que vas a ir a la alberca porque tienes la playa. Entonces, la zona geográfica nuestra hace particularmente esto. La ley sí establece ¿cómo dice? Condominios turísticos. O algo así habla. Ahorita lo vamos a ver después en el régimen de condominio. Pero sí, no solamente le falta una forma de resolver la problemática de la ley, es que el desarrollador vaya regulando desde ahí. Pero cuando no tiene una regulación y su grueso de venta radica en la venta para renta como una inversión,
Entonces, lo único que te resta es que la ley lo regule, como sucede en el Distrito Federal o en la Ciudad de México actualmente. En la Ciudad de México te dice claramente cuántos son para renta, cuántos son para residencial. Aquí no te establece ese límite. Aquí nomás te dice, estas casas se venden, tienen que estar proindiviso y tienen estas reglas. Se acabó. Y luego, por ahí les voy a dar algunos tips para unos y otros van a ser malos para otros, pero pues tienes la ley que te ampara. Tu casa la puedes rentar. No hay condición para eso. Y nadie te puede impedir el uso de las áreas comunes. Entonces, tú como residente permanente, pues estás inconforme. Pero el residente que se dedica o el dueño que se dedica a las rentas, pues está feliz. Porque tienes 2 bloques en un condominio. Entonces, ahí es donde empieza el problema generalizado en los condominios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ocupamos, sí, una regulación actualizada de la ley del Estado. Sí, que un poquito el desarrollador tome conciencia de que una forma de evitar problemas al vender es regular desde la constitución del régimen de condominio ese tipo de situaciones. Hay un sinfín de cosas que el desarrollador tiene en sus manos resolver independientemente de que la ley no lo prevea. ¿Por qué? Porque la ley va a entrar como una columna vertebral a regular la actividad. Pero yo y usted vamos a establecer un contrato para coexistir dentro de un área. Y en esas condiciones, por eso dice la ley, respetarás la ley, tus estatutos y tus reglamentos. Entonces ahí, si de principio en tus estatutos estableces las condiciones, porque es tu contrato de origen, ¿me equivoco, licenciado Alcaraz? Ahí es donde vas a entrar tú a la regulación y reglamentación, sin violentar los derechos ya preestablecidos en las demás leyes. Es decir, tú no podrás crear estatutos y regulaciones que vayan contra los derechos ya establecidos, porque ahí ese es otro tema. ¿Qué hacemos regularmente de manera autodidacta como administradores cuando no podemos regular las rentas? ¿Qué hacemos? Nos volvemos legisladores, pero rapidísimos. Somos diputados y hasta senadores, y somos presidentes porque a veces hasta por decreto se hace así. En una asamblea decimos, esto se va a hacer, y con el pretexto de que la asamblea es la máxima autoridad, nos llevamos al baile hasta tus derechos personales. ¿No es cierto, licenciado Alcaraz? Es cierto, pues. Oiga, o sea, como abogados sabemos que tenemos derechos preestablecidos, ¿no? En los códigos, en las leyes penales, en la Constitución incluso, no incluso, principalmente. Sin embargo, en las asambleas, todo eso lo ignoramos. ¿Por qué? Porque la asamblea es el máximo órgano. ¿Qué tal? ¿No? Entonces ahí como que se nos olvidó que también somos ciudadanos y también pertenecemos a un Estado, que el Estado tiene su constitución y sus derechos, y que tú como ciudadano tienes tus propios derechos. Entonces, por eso ningún acuerdo, ninguna ley puede estar contra derecho. Ninguna. Mucho menos los acuerdos de asamblea. Mucho menos. Y no vamos a dejar entrar a la policía ni al actuario para que nos embargue porque le debo a Coppel. Ah, caray, pues es que eso ya no depende de ti ni del condominio. Pero ciertamente, como dice el compañero Pano y la compañera que nos comentaba ahorita, la compañera, bueno, la última compañera que comentaba, efectivamente, o sea, la ley queda obsoleta y requiere de nuevas modificaciones y nuevas actualizaciones. Créanme lo que dentro del tema que nos hemos desarrollado nosotros, nos hemos involucrado con los diputados del Congreso del Estado, y he estado oyendo por ahí
que alguno que otro condómino que los conocía en algún tiempo y otros que los conocía de otro tiempo, se han dado la tarea de querer legislar. Pero legislan a modo, pues, o sea, tuvo un problema porque no me dejó entrar al administrador o el comité de administración, y como ahorita soy diputado, voy a iniciar una ley donde no se me impide el acceso. O sea, no es así, pues. Cuando se legisla para que una norma sea de aplicación general y no vaya contra el derecho de nadie, pero que regule la actividad. En el caso de las rentas, tendría que ser específica, la ley del régimen de condominios deberán ser para renta y cuántas casas deberán ser para residencia particular. Se ha complicado, en el DF lo hicieron, bueno, pues qué bueno. A lo mejor aquí va a ser más complicado porque la renta es básicamente la competencia de la hotelería en Mazatlán. Entonces, ahí va a estar complicadito. Va a haber mucha resistencia como la tenemos en los condominios cuando queremos legislar que no entren al área común los rentistas porque invaden al residente permanente. O sea, y ahí te metes en una bronca. ¿Por qué? Porque pues no puedes hacer eso, nadie puede ser impedido del uso de una copropiedad, pues. Pero y ahí ya veremos el tema más a fondo, ¿no? Pero insisto, sí, la ley se queda corta con relación a los requerimientos actuales del condominio en el puerto. ¿Algún otro aspecto que consideren que desde el desarrollador se puede ir resolviendo cuando se constituye, compañeros? ¿Algún otro? Compañeritos. Tenemos... ¿Alguna otra, compañeros, opinión al respecto? Bueno, vamos a seguir. Seremos, pues, compañeros, ¿qué pasa cuando el desarrollador termina su proyecto? Ya lo comercializó, ya lo cerró. ¿Qué, según de acuerdo con ustedes, qué es lo que sigue? Ahí por ahí una compañera lo mencionaba hace ratito. No sé hacer entrega de todas las áreas comunes. Ajá. Y pues a su vez empezar a correr la parte de lo que es pues garantías, por así decirlo, o lo que tienen que estar ellos cuidando por la parte de vicios ocultos, que es 1 año. Sí, es correcto. Entonces, bueno, entre más rápido entregan, pues más rápido corre. Y entre más entregan, menos dueños hay, entonces no están tan enterados de todo. No necesariamente, ¿verdad? Bueno, aquí es para los que a lo mejor no es mucho, pueden pensar los compañeros que ya están administrando algo que ya tenía mucho tiempo creado. A lo mejor no sienten que sea mucho, pero sí es bueno saberlo, compañeros. Miren, una de las principales problemáticas que yo he observado en recientes fechas es que debido al volumen tan grande de condominios que se están desarrollando, uno de los problemas que han surgido muy recurrentemente, y se los digo por experiencia, es el tema de la entrega-recepción. Siempre cuando son casas es porque no respetaron los arquitectónicos, porque no están claras las cuentas, porque... o sea, surgen una serie de rumorología entre los propietarios que ya habitan, al grado que dicen que les están robando, pues. Cuando en realidad no tienen claro pues, cuáles son las cuentas, ni eso. Bueno, ¿dónde está lo que tiene que hacer el desarrollador para llegar a un punto de entrega-recepción sin generar estas inquietudes al comprador, digamos, al comprador final? ¿Dónde tiene que hacer él su ejercicio para poder evitar este tipo de situaciones? De entrada, pues, tener un desarrollo ordenado desde cómo lo va terminando, digamos. Tiene que ir programando, calendarizando. Creo que es lógico y creo que todos los desarrolladores lo tienen claro.
Pero lo principal, pienso que cuando tú ya comercializas todo como desarrollador, el consejo, o cuál sería la observación, o qué sería lo que tendrías que llegar a hacer en ese momento como desarrollador, pues empezar a organizar a la comunidad, al comprador final. ¿Para qué? Para ir preparando toda la transición. Pero para esto, pues requieres tener los conocimientos, ¿no? Porque no es nomás decir te vendí y ahí te ves, porque no es la casa de la colonia. Hay cosas accesorias que son las áreas comunes, que es la copropiedad, que esté inmersa en esa entrega. El que me hayas entregado la casa, en algunos casos implica haber entregado el área común, en otros no, dependiendo de cuál sea la circunstancia de cada desarrollo, pero depende. Si yo recibí el inmueble, ya di por entregado lo otro, o no recibí el inmueble, o recibí el inmueble, pero ya estaba terminado todo, no, o sea, prácticamente iba a la par. Pero parte de esa problemática que se genera con los desarrollos actuales es la falta de organización para la entrega-recepción y sobre todo el conocimiento de sus técnicos que están alrededor de toda esa infraestructura del desarrollador, el que construye hasta que comercializa y el que lleva los controles de la empresa, deberá tener esos conocimientos para saber cómo ir regulando esta transición. No puede dejárselo solo a un área, por decir la contable, o a un área que decimos la legal, o a un área que decimos la operacional. Es una parte integral de cómo tener un programa, un proyecto de entrega-recepción. ¿Qué va involucrado en ellos? Si está terminado, como decía la compañera ahí, si no está terminado, si hay garantías, si no hay garantías. Pero ocupas quien te lo reciba. Y si no lo organizas, tampoco lo puedes aventar. Entonces, también tienes que saber cómo vas a generar esa organización, cómo vas a llamar a ese condominio, cómo vas a organizar a esa gente para que te reciban. Porque ocupas un representante de todo el régimen al que le vas a transmitir esos derechos que tú como desarrollador tienes. Por eso es importante conocer nuestro régimen de condominio en lo particular, para saber quién es cada uno de nosotros, qué sustento legal tenemos para llegar a cabo o para llevar a ese fin de entrega-recepción. O sea, ¿qué rol juego yo como condominio? ¿Qué rol juega el desarrollador? ¿Qué rol juega el administrador? El inicial y el posterior, así como la organización de los condóminos. Y regularmente, ¿qué es lo que sucede en estos últimos casos? Que terminan organizándose solo los condóminos y terminan haciéndolo como Dios les da a entender. Ocasionalmente se organizan adecuadamente, otros de manera autodidacta, y muchos llegan hasta la confrontación con el desarrollador porque pues no saben cómo llegar a ese fin. Cuando en realidad quien tiene en sus manos la solución como principio creador del condominio es el desarrollador, porque él tiene todos los elementos para organizar y entregar, pero súper tranquilísimo, y no esperar a que se le haga un incendio y luego no hallar para dónde correr y cómo le hacer, y ahí le avienta el que hacer. Lo que ocurrió en Quintas en su momento hace muchos años. El desarrollador pues dejó de operar, dejó a los pocos o muchos que habían comprado y ahí los dejó y se peló y abandonó, porque creo que le embargó el IMSS, porque creo que le, no sé, un ejemplo. Pero igual pasó en otros condominios. En los viejos condominios muchos pasaron así y tuvieron que ser recomprados. Hay uno que está por ahí abandonado, son un grupo de edificios que están ahí, antes de llegar a Cerritos, que pues abandonaron. Ahí los recompraron de a poquito, uno y que otro, y entre ellos se organizaron. Pero cuando de principio debió haber el desarrollador organizado esa parte. Aquí voy a hacer una pausa para que ustedes anoten lo que me gustaría que viéramos en la siguiente sesión, porque
ya nos queda muy poco tiempo y sí me gustaría que para la siguiente sesión cada uno me hiciera lo siguiente. Si tienen en qué anotar, compañeros, es algo parecido a lo que hicimos al principio. Sí, voy a necesitar, ahí les va, número 1. Necesito el nombre completo de cada uno. Necesito saber su formación académica. ¿Cuál es su ocupación o actividad actual? Que es más o menos lo que vimos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que espera aprender de este curso? Eso es lo principal. Son esos 3 elementos. Para la siguiente, los pueden enviar ahí a la plataforma para que me lo compartan a mí los compañeros del Politécnico. Les voy a compartir también ahí una información a los compañeros de organizadores para que se las compartan a ustedes. Ya estoy en ese proceso, ahorita ya me informaron que ya están terminando eso, para compartírselos. Y otras más que tengo por ahí que les pueden servir para lo que vamos a ver. Tengo un poco de información del curso anterior, no sé, tengo que platicarlo con los compañeros del Politécnico para ver cómo podemos hacerles o facilitarles esa parte y poder que ustedes tengan esos pres para este curso, que es el curso 2, y poder entrar ya en los conceptos. Hasta ahorita hemos estado tocando temas muy concretos. El tema primero, que es desarrollador, y que tiene que ver principalmente cómo se constituye. Vamos a ver la ley de régimen de condominio más a pie. Yo voy a tratar de aprenderme mejor esto para poderles compartir esa parte, porque la verdad es que soy nuevo en esto de las tecnologías y pido una disculpa de antemano. Pero vamos a hacer lo posible de hacerles llegar toda esta información y de manera simultánea ya tenerla todos y poder interactuar todos con la misma información. ¿Dudas al respecto de esto? ¿De que lo estamos pidiendo? ¿Ya notaron lo que les comenté? Sí, ¿cuál es el enlace de la plataforma, licenciado? Aquí el compañero Antonio y el compañero Elías se van a encargar de hacerles llegar esa información. Ok. Yo me voy a coordinar con ellos para poder compartirles esa parte. Si les parece bien. Le digo yo porque ellos están encargados de las plataformas. Yo voy a ver con ellos cómo hacerles llegar la información. Y ver que todos trabajemos con los mismos elementos. Hay 3, digamos, 3 bibliografías en las que me he sustentado y que me di la tarea de seleccionar alguna de sus partes de cada una de ellas, que es la que quiero compartirles. Les va a servir mucho a los que quieren saber, a los que ya saben, la estructura general, independientemente de lo que les podamos generar del curso anterior. Pero lo que tiene que ver con este curso, lo estamos desarrollando también de manera aparte. Ahorita lo que quiero es que mientras más información tengan, lo estoy elaborando de una forma de antología para que ustedes lo vayan consultando y de ahí vayan surgiendo sus dudas y también sus opiniones al respecto de las actividades que vamos a realizar aquí dentro del curso. No sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto de cómo quieren que vayamos evaluando. Entonces sí me gustaría escucharlos en ese sentido. Yo estoy haciendo esto por participación y la información que los vamos a generar es ir despejando las dudas de cada uno. Ya más o menos tengo una idea de qué es las dudas de cada uno, pero las vamos a ir despejando conforme vayamos abordando cada uno de los temas que vamos a ir viendo durante el proceso del curso. Ahorita con relación al tema del desarrollador, sigue la parte de cuáles son los principales problemas.
del desarrollador una vez que se va a llevar a cabo la entrega-recepción. Vamos a continuar con eso, independientemente si hay algo que decir al respecto de la información que se generó ahorita y que las vamos a proporcionar posteriormente. Les agradeceré que lo comenten, si no, para continuar con el tema. ¿No hay nada, compañeros? No, está claro, adelante. Está claro, adelante. Muy bien. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Adelante, compañero. Miércoles, jueves, que estamos esperando allá la Pamela. ¿Qué va a pasar si se pierde conexión y eso se pospone? ¿Vamos a posponer o se va a reponer después, más o menos? Sí, ¿no? claro, claro. Cualquier caída, sí, yo entiendo que cualquier caída de sistema o pérdida de alguna de las clases, estas se van a tener que agotar dentro de la siguiente, sin duda alguna. Y se va a tener que reponer, evidentemente. Tenemos que abordar todos los temas porque todos son de mucho interés para todos. Y si me permiten, obviamente este tipo de situaciones pues siempre son imponderables, es muy difícil planificarlas, pero el temario base y se habían puesto unas sesiones, obviamente si tuviéramos alguna, por el tipo de contingencia climática que se viene, posiblemente si tengamos que recuperar la actividad, sobre todo considerando que la seguridad de ustedes y su familia es primero, aunque estamos a distancia, pues obviamente se tendrán que estar atendiendo otras situaciones, pero vamos a ir avanzando y si es necesario, pues, pues recuperemos esa sesión. Muy bien, compañeros. ¿Dudas? ¿Dudas, compañero? No. Muy bien. Vamos a continuar. Yo quería preguntar algo. Adelante. Sí, miren, lo que pasa en temas de agua potable, cuando tú estás dentro de, bueno, tú eres desarrollador y vendes lo que son lotes, ¿hasta qué momento los dueños, los que van comprando obviamente los lotes, los condóminos, son corresponsables del macromedidor, del medidor general? Bueno, ¿en qué momento? Tú te vuelves responsable desde el momento que adquieres una unidad privativa con su porcentaje prohibido de las áreas comunes. Sí. Desde ahí. Tú a lo mejor no tienes un medidor particular. No, exacto. Tú no lo tienes, pero tú eres responsable de lo que se genere del medidor general en la parte proporcional que te corresponde. Se da desde el momento en que adquieres el inmueble. Esa es el mismo criterio que utilizan, porque tú al momento de ser propietario de tu propiedad privada, eres corresponsable de la propiedad común. Con ese mismo derecho exiges su uso y con ese mismo derecho te obligas al pago desde que adquieres. Así es correcto. Es correcto, porque después los nuevos dueños creen que todo es gratis también si no se lo aclaras. Bueno, ese es precisamente el tema del que vamos a hablar ahorita. El desarrollador, ¿cuáles son las inconsistencias en las que incurre durante la comercialización? Una de ellas es no cobrarle al condómino que tiene un lote, por ejemplo, el agua del área común que le corresponde. Porque tampoco le está cobrando una cuota de mantenimiento porque está desarrollando o porque está vendiendo. Y en ningún momento la ley establece en qué momento se va a dar la entrega-recepción. Por ahí un compañero administrador me preguntaba en una ocasión, de hecho, porque está entrando una torre nueva. Entonces esta torre la construyeron, la están comercializando y preguntaba, oye, Lick, ¿y cuál es el término para poder entregar el desarrollador o entregar el condominio a los condóminos? No, pues le digo, si te fijas, la ley no te establece un término, ni te dice cuando venda la última casa o cuando venda esto, cuando venda aquello. En ningún momento establece, en el estatuto de los regímenes se establecen
Permítame tantito. Ahora sí, compañeros, ¿en qué me quedé? Porque me distrajeron ahorita. Bueno, decía que la ley de régimen de condominio no es clara cuando dice en qué momento se dará la entrega. Establece las estructuras, quiénes deberán consolidar el comité de vigilancia. Incluso, pues sí se requieren modificaciones porque ya no solamente hay comités de vigilancia, hay consejos de administración, hay comités directivos que establecen esa situación. Entonces, el desarrollador no ha hecho o recurrentemente falla en ese aspecto. Permítame un momentito. Déjenme ver. Es que no hay cómo compartir mis notas. No sé si ustedes las vean cuando yo la abro. Por eso estoy así un poco confundido con esto. A ver, permítanme. El primer documento que subió sí se pudo ver. ¿El de la ley de régimen de condominio o cuál? Sí, sí. La ley de régimen de condominio. Sí. Que ese no los deberían que llegar. A ver, bueno. Nada más compartir abajo, dice share. Ahí va a compartir lo que tenga en su pantalla. Sí. Le vas en el botón verde, Francisco, le vas en el botón verde, compartir pantalla y selecciona la ventana que quieras compartir. Ok, ok. Muy bien. Voy a ver si puedo hacer el ejercicio. A ver, ahí les voy. Una disculpa nuevamente. ¿No? Estamos verdes en este tema. A ver, compartir. Creo que es este. Pero ahí les va. ¿Sí se ve? Sí. ¿Se ve? Bueno. Sí. Bueno, uno de los principales problemas decíamos que es la falta del cobro. Eso que decía la compañera, que luego creen que es gratis, dice la compañera, ¿no? Pues sí, porque al comercializar no tienden a cobrar, o solamente hacen un cobro, por decir así, de largo plazo, pero no lo hacen permanente, no lo hacen permanente. De tal suerte que termina el plazo y como no has entregado, ya tu cuota ya se acabó, pues. Y cuando les quieres cobrar ya no quieren porque duraron mucho tiempo sin pagar desde el momento que adquirieron. Y ese se vuelve a la postre un problema cuando tú transitas a la administración de los condóminos porque te encuentras con mucha gente que ya no quiere pagar porque tiene mucho sin pagar y disfrutando de los servicios. Pero eso deviene desde el origen, desde que el desarrollador no formó esa cultura del pago del mantenimiento de áreas comunes. Entonces, una cosa es que tú como desarrollador sustentes el mantenimiento y otra cosa es que conforme se vaya dando la venta, cada uno vaya dando su aportación para el mantenimiento. Tú como desarrollador pagarás el otro porcentaje, pero cada quien ya debería ir pagando. Dicen, es que no ha terminado las cosas. No, es que desde que compraste con esos términos. No existían, vas a pagar lo que se genere en ese momento. Pero, como vuelvo a repetir, el desarrollador, tal vez por su conocimiento, por su falta de conocimiento al respecto, pues no lo lleva a cabo. Malde, dígame. A mí me ha tocado mucho en lo que viene siendo la preventa. En la preventa sobre esas cuotas que no les dicen a los nuevos dueños, que se generan esos gastos, o que no les dicen tampoco que cuando se genere su clave catastral empiezan a pagar impuestos. Pues sí, no, yo pienso, es que hay dos tiempos. Yo he visto que hay dos tiempos en la compraventa del desarrollador. El tiempo donde firma el contrato privado y el tiempo donde la escritura y le entrega ya la escritura. Así es. Entonces, yo pienso que empieza a pagar en el momento que tiene la escritura.
El contrato de compraventa no se finiquita hasta en tanto no tengo un documento formal donde diga que ya pagó, está pagando a través de un banco o pagará a través de otra situación. Y ahí entra otra situación también en el tema de que el desarrollador sigue detentando los derechos del condómino hasta en tanto no se han cubierto el total de los adeudos de dicho inmueble. Entonces ahí hay que tener muy claro quién tiene la representación en caso de que hubiera una asamblea. Y ahí también como que yo ya compré y es mío, sí, pero no lo has pagado, así que el señor todavía es titular de esos derechos. Así vienen algunas escrituras constitutivas, en otras no, pero en unas sí vienen muy claro que mientras la debas, el desarrollador habla por ti. Es correcto. Entonces sí hay que leer muy bien su escritura constitutiva, compañeros, para saber qué suelo pisamos cuando administramos principalmente. Ese es otro aspecto del desarrollador, ¿no? La falta de cobro oportuno de las cuotas de mantenimiento. A ver, aquí tenemos otro tema. La terminación de infraestructura urbana y amenidades. Bueno, es un tema muy recurrente. Lo tuve en Azul Pacífico. Ahí entramos en la entrega-recepción con el desarrollador. Tuvimos un buen encuentro, digamos, con el desarrollador para hacer la entrega-recepción. Se acordó la entrega. Eran casas ya construidas, pero tenían un área inconclusa. Entonces, entregaron, digamos, parcialmente. Parcialmente entregaron en lo que terminaban la última área. Entonces, ahí se generó un convenio y se generó también la entrega-recepción y, digamos, llegamos a un buen fin en la entrega-recepción. Se flotó con los administradores y todo. Pero el problema ahí era de diseño. Como vendieron sobre un concepto arquitectónico, cuando definen hacer la última sección, la deciden hacer con otro modelo de casa. No estamos hablando de las casas que son lotes y que construyes, sino de las casas que ya están construidas y tienen un diseño estándar, pero el último, para cerrar el ciclo, decides hacerlas de un modo que incluso la ley lo prohíbe, ¿no? Tipo dúplex. Tenías una escalera por fuera que daba al segundo piso, siendo que es unifamiliar, y daba pie a que se interpretara mal. Entonces hubo más de una persona que se inconformó y otra vez se genera el conflicto. ¿Qué es lo que digo con esto? Desarrollador, pues si ya generaste un proyecto con un criterio, pues lo que tienes que hacer es guardar los estándares originales con los que llevaste a cabo el proyecto. De ahí que este es otro de los aspectos que generan conflicto. Y eso estamos hablando una vez que ya entregaste, porque sigue tu relación con el desarrollador porque no ha concluido el proyecto. Pues son cosas que tienes que ir checando sobre la marcha. Yo, por ejemplo, licenciado, aquí en Escondido Tower, uno de los problemas, bueno, eso es un desarrollo que ya tiene lo que son, ya van para 10 años. El proyecto no está concluido, ni siquiera la primera fase. Creo que se construyó y hubo una pausa de unos años y retomaron. Y ahorita, por ejemplo, como le comentaba, ahora el fin de semana la asamblea pues ya la administración pasó aparte de los condóminos, pero está el faltante de la entrega-recepción de las áreas comunes. Entonces, hay muchas deficiencias por parte del desarrollador, que los condóminos están, vaya por decir así, la cuota de mantenimiento estamos cubriendo, pero hasta qué punto, por ejemplo, que será válido porque después del tanto tiempo ya que tienen las áreas comunes y todavía no hay una entrega, o sea, hay algo en la ley que esto, no, pues que después de tantos años, pues ya pasa a ser de condóminos y como algo informal. Sí, no, mira, vuelvo a repetir.
¿Cuál es tu carácter? ¿Con qué carácter recibiste? ¿Sí me explico? Y con ese carácter tuviste que haber, si no están terminadas, exigido que te terminen, porque depende de qué te vendieron. O sea, hay muchas cosas que revisar. Sobre todo, qué compraste y qué te entregaron. ¿Quién tiene la representación y quién no la tiene? Eso no es muy complicado, pero no se lo pueden dejar al tiempo, porque como una cosa es que se entregue el condominio y otra cosa es que se entreguen el proyecto como se vendió. O sea, tú vendiste un proyecto con 2 palmeras, te tienen que entregar un proyecto con 2 palmeras. ¿Me explico? Sí. Pero para eso, pues tienes que saber que sí existe un proyecto con 2 palmeras, porque si resulta que te dijeron que el vendedor que ahí iba a haber 2 palmeras, y resulta que en el proyecto no existían las palmeras, entonces ahí ya tienes un problema de cómo le vas a explicar al condominio que eso nunca existió, que solamente te lo vendieron como un promocional y te lo cito, es que aquí decían que la alberca iban a tener juegos mecánicos. Ay, caray, pues ¿cómo? Entonces, en realidad, ninguna parte decía que casualmente a las que hicieron sí los tenían, sí, pero no quiere decir que la última esté obligada a hacerlo. ¿Qué les pusieron? Unos jueguitos de plástico para que se pasearan los niños en el parque, porque en ninguna parte decía que iban a tener juegos acuáticos mecánicos. Entonces tienes que tener claro qué te vendió y no se basa en qué te dijeron, sino en qué consta en el proyecto. ¿Y dónde buscamos eso, compañeros? A ver, díganme los más versados o los que no, ¿dónde encontramos esa parte, compañeros? A ver, díganme. ¿En los estatutos? No. ¿En la escritura? En la escritura constitutiva del condominio. Sí, ¿y qué más? A ver, les voy a ayudarte ahí. En el reglamento del condominio también. Tiene una descripción del... Sí, es correcto, también. Vienen las constitutivas, donde vienen todos los reglamentos, pero principalmente cuando ustedes son ya recibieron del condominio y ya les entregaron la documentación y ya les entregaron todo, se supone que ustedes debieron entregarle el proyecto en carpeta técnica. Ustedes tal vez no lo sepan, pero es el proyecto que se presentó al ayuntamiento y que fue aprobado y que ahí vienen las instalaciones eléctricas, las iluminaciones, las líneas de agua, las calles, todo viene ahí. Y ahí viene realmente lo que se va a entregar. ¿Sí me explico? ¿Te refieres al proyecto maestro? Sí, no, es que no es el proyecto maestro, es el proyecto que presentaron a desarrollar, porque tú compraste con esas características, no te vendieron otras distintas. Te pudieron haber dicho otra cosa diferente, pero lo real viene ahí. En las actas constitutivas son muy gruesas porque vienen planos, viene todo el proyecto, pero no en todas viene el proyecto. En algunas solamente vienen los protocolos de cómo se constituyó el régimen y de cuántas áreas consta y cuáles son los indivisos y cuáles son los estatutos y párale de contar. Pero no viene todo el proyecto como tal. Describe que tiene esto, que tiene aquello, pero no en lo específico. Por eso, ¿dónde buscas esa información? Ahí donde... Planeación en el ayuntamiento. Es correcto, en área de fraccionamientos, con la representación adecuada, compañera. Con la representación adecuada. Nos quedan 5 minutos, compañeros. Al respecto de este tema, ¿tienen alguna duda? Vamos a seguir con él todavía, pero me gustaría que cerráramos con lo que comentamos, que no se les olvide traer en la próxima reunión o enviarla a la plataforma para tenerla yo aquí conmigo y poder estar viendo específicamente qué aspectos de cada área de ustedes atender respecto a lo que el tema nos va a llevar a analizar. Me interesa mucho también si pueden comentarme ahí en ese cuestionario
cuáles son los principales aspectos que quieren ver cada uno en lo particular. Y para yo poder distribuir en las actividades, ampliarlo o comentar algún tipo de situación como las que comentaban ahorita, de dónde puedo investigarlo, cómo puedo hacerle. Se tiene que revisar, compañera, cómo entregaron, si entregaron correctamente, si tiene la personalidad, si tiene todas las características, el fraccionamiento del proyecto original que se vendió, qué es lo que va a reclamar. Hay muchos aspectos que hay que revisar. Todas esas dudas se las encargo ahí, me las escriban para poderlas ir desahogando conforme se va desahogando el temario. Es bastante amplio, créanme lo que hay muchas situaciones que por eso esto es una retroalimentación entre sus experiencias, sus problemas y cómo podemos abordarlas desde los diferentes aspectos jurídicos y técnicos desde la ley y desde la organización interna. Hasta aquí vamos a dejar nuestra participación el día de hoy, compañeros. ¿Dudas? Señor Francisco. Dígame usted, señor. Oiga, ¿qué posibilidad existe de que el material que vas a utilizar sea compartido para poderlo leer y una vez leído también poder ir haciendo preguntas de las dudas que podamos claro. tener cada uno de nosotros? Es correcto, es la idea. Y ahorita, sí, dígame. Y ahorita que dices también en relación a los proyectos que se presentan ante el ayuntamiento, no sé si estés enterado, aquí está conmigo también el licenciado Lino Ramírez, compañero de la oficina, y una de sus hijas adquirió una casa en el fraccionamiento Marsella. Sí, entonces, también lo conozco el tema. Pues resulta que la escritura dice que el callejón o el excedente viene al lado izquierdo y está al lado derecho, físicamente. No, esa es una. Y hay otro excedente al fondo que resultó que no es de nadie. ¿Cómo está eso? Pues que fue salida, entrada, pero ya uno de ellos ya esto es mío, dijo. Entonces, hay cosas así. Ya conozco el proyecto y ya sé que así aparece. No, y hay una de barbaridades ahí. Y le comento, le digo, el problema va a ser para los créditos a futuro, el que ya haya pagado y que quiera obtener otros créditos o venderla. El banco no te va a autorizar esos créditos porque no coinciden. Así es. No, sí, ya conozco el tema, me tocó la transición de ese fraccionamiento y me tocó darles asesoría a los condóminos en principio, y ya después involucrar a lo que están dando servicio de administración ahí. Pero no, sí, lo conozco. Cuando guste, ahí me lo puede plasmar y lo analizamos con todo gusto, licenciado. En breve les comparto a todos, compañeros, la información. Ahorita voy por ella precisamente, porque es una digitalización que quiero enviarle a los compañeros de Politécnico para que se las compartan. Muchas gracias, licenciado. Que estén bien. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana a la hora indicada, compañeros. Gracias. Gracias. Buenas noches.